Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Unimadrid, un programa dedicado exclusivamente para conocer la historia de la universidad a través de los ojos de los protagonistas, ir conociendo su trayectoria, diferentes tipos de personas que han sido parte y son parte de la comunidad universitaria. En esta ocasión nos visita y tenemos el honor de entrevistar al licenciado Demian Barri, docente de la casa y ex delegado zonal. Bienvenido, Demian. Muchas gracias, Damián. La verdad que es un placer estar acá y pertenecer a esta hermosa institución. Contanos un poco, porque el objetivo de esto es conocer la universidad en sus 40 años que cumple la sede, ¿sí? Cómo fueron sus inicios y cómo fueron los inicios en este caso, tuyos. ¿Cómo comenzaste acá en la comunidad? Bueno, yo primero que nada vine como estudiante desde Buenos Aires, viajando desde Buenos Aires. Me acuerdo que en ese momento, muy chicos, éramos con Nora, mi actual compañera, en el año 89, o sea que estaba recién abierta la sede, y durante el año 88 me acuerdo que fuimos a la delegación de Buenos Aires para hacer todas las averiguaciones. Yo estudiaba informática en la UBA y por decisión personal queríamos hacer la aventura de irnos a la Patagonia con Nora, y surgió la posibilidad de venir. Bueno, entre todos los lugares que la San Juan Bosco tenía, claramente el lugar que más nos atraía era Puerto Madryn. También ahí dudamos con Esquel en su momento, pero Puerto Madryn claramente era el lugar que queríamos. Así que ahí la conocí a Silvia Famulari, como en Bienestar, y me acuerdo, bueno, ella nos dio la posibilidad, inclusive cuando llegamos, ir al albergue, así que soy también parte del albergue universitario cuando llegamos. Aparte, muy cómico porque nosotros veníamos legalmente casados y Silvia muchas veces repetía: ¿están casados ustedes? ¿No? Entonces nos dejó estar en una habitación los dos juntos. Tuvimos igual un mes, después ahí Nora ya consiguió trabajo acá, yo conseguí trabajo, de hecho gestionado a través de la universidad con uno de los profes que era Barrera, con Ricardo Barrera, así que ese fue mi primer laburo acá en Madrid, y ahí arranqué como estudiante. Después abandoné la carrera, después la retomé, terminé, me convertí en licenciado, así que, y después, bueno, esto, ¿no? Después delegado, profe, una larga trayectoria acá en la San Juan Bosco. Wow, esa parte del estudiante no la tenía, me hace haber sido becario, porque dentro del sistema que tiene la universidad es un sistema de becas para justamente ingresar al albergue. Sí, pero, claro, tenía la beca del albergue, pero no beca económica en ese momento, pero sí la del albergue. Nuestro objetivo siempre con Nora, yo ya trabajaba en Buenos Aires, con lo cual para mí no era una opción no venir a trabajar, así que... Y vamos un poquito. ¿Qué lo llevó a decidir Puerto Madryn? Porque Buenos Aires, obviamente, con todas las comodidades, por decir de una manera, con el nivel educativo que tiene, y Madryn en su auge, porque la carrera creo que estaba iniciando prácticamente con la universidad, ¿qué lo llevó a decidir Puerto Madryn? Bueno, interesante, porque primero que nada tuvimos la oportunidad con Nora hacer 2 viajes a la Patagonia con mis viejos, o sea, un viaje familiar, no es que viajamos solos. Con lo cual conocíamos Puerto Madryn, conocíamos Esquel, conocíamos la cordillera, cruzamos a Chile, fuimos hasta el Perito Moreno, o sea, en esa época te estoy hablando que esos viajes los hicimos entre el 84 y 85 y 86. Y después a mí me tocó hacer la conscripción en esos años en Esquel. O sea, yo vivía en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la zona sur, en Adrogué, y de hecho desde donde es Silvia Famulari también desde Adrogué. Y bueno, conocíamos la zona. Si bien vivíamos en Buenos Aires, cuando me tocó hacer la conscripción en Esquel, dije, nada, el lugar para vivir es este. Con lo cual volví medio como, nos vamos ya, y Nora me dijo, no, deja que yo termine la carrera, ya terminó de estudiar el profesorado de historia. Yo iba, ahí también uno dice las facilidades, pero la verdad que la Argentina estaba complicada, era el fin del alfonsinismo, la hiperinflación. Durante el año 88 la UBA no tomó ningún final, con lo cual yo prácticamente cuando vine acá tuve que reiniciar la carrera. Ya estaba en tercer año yo allá en Buenos Aires, con las cursadas, pero sin los finales. Vivía en Adrogué, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en colectivos. Uno dice esas cosas, pero... Y en ese momento, y uno se pone a pensar, en ese momento la calidad de vida era mucho mejor de lo que es ahora todavía. Pero no dudamos con Nora en que la calidad de vida, el estilo de vida que queríamos en ese momento, teníamos 22 años, uno dice, bueno, vamos. Y dejaron de lado toda la familia, porque... Dejamos de lado a la familia, nos vinimos solos,
Sí, como que después nos dimos cuenta que La mayoría de los estudiantes que vienen... no solo los estudiantes, sino los que venían a trabajar. Y bueno, nada, hicimos un montón de amigos, la familia fueron los amigos, digamos. Y el tránsito, ¿qué te recordás cuando ingresaste por primera vez ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente cuando ingresás acá a la universidad? Bueno, primero que nada que todavía dábamos clases en escuelas primarias. Creo que la primera fue la 150, creo que es la que está enfrente a la Anónima. Que también en la parte administrativa creo que estaba en un hotel funcionando. Claro, y bueno, por supuesto la Anclamar, ahí funcionaba la parte administrativa y el laboratorio de informática, y estaba el albergue, con lo cual sí, parte era ahí, parte de las materias las cursábamos ahí, pero la gran mayoría en escuelas. Me acuerdo de eso, muy patente. Bueno, primero que nada, conocer a los primeros compañeros, me hice muy amigo de... haces amigos, esa edad es muy... ¿Todavía seguís manteniendo Algunos se fueron, sí, otros sigo manteniendo el vínculo. De hecho, ex alumnos también, obviamente, que siguen estando en la ciudad. Y después en la 740, la escuela con el internado, también ahí se dio clases. Y después, bueno, el proceso de venir acá. Yo aparte, como venía formado de la UBA y ya tenía medio la carrera, fui bastante rápido. También ingresé como auxiliar alumno de la materia que daba Guillermo Ciudinski, que es lo que sería hoy Programación 1, y después también entré de auxiliar con Gustavo Cajaraville. En ese momento también era profe, con lo cual yo estudiaba y a su vez también era auxiliar, y con Ricardo Bustelo, me acuerdo también. Nada, esa intensidad de que uno se lleva a esa edad medio todo puesto, ¿no? Y estaba bueno. Para mí la universidad significaba un montón. Como también los profes y los compañeros, y uno fue haciéndose nada. Uno ya, si la universidad está cumpliendo 40, yo ya estoy cumpliendo 36 años en Madrid. Nada, es toda la vida de uno acá. Y ese cambio, porque es un cambio muy drástico, aunque uno no lo quiera, tanto de ciudad como también de estudio, ¿en qué lo notaste especialmente cuando llegaron acá? Bueno, esos impactos que uno tiene. Me acuerdo que mi cuñado, nosotros no teníamos un peso, teníamos una mano atrás y la otra adelante. Teníamos unos ahorros, pero no es que uno tenía grandes ahorros ni que venía holgado. Y mi cuñado nos regaló el pasaje en avión, así que vinimos en avión. El primer impacto fue bajarse en el aeropuerto de Trelew en el año 89 y te decís, esto es la Patagonia, ¿no? De noche llegó el avión encima, viento, frío, era marzo, ¿no? Sí, marzo era. Claro, nosotros nos casamos un 20 de marzo y el 21 viajamos para acá. Nada, esa cosa del impacto de la Patagonia. Y tomarte algo para venir hasta Madrid. Me acuerdo que en ese momento paramos, no era el Gran Madrid, se llamaba el que ahora donde está parte del Mall Don Bosco, en la esquina de 28 de julio y San Martín. San Martín. No me acuerdo cómo se llamaba ese hotel. Sí, ese hotel, lo ubico. Porque aparte era nuestra luna de miel, con lo cual dijimos, che, vamos a un hotel. Claro. Era el hotel que conocíamos cuando habíamos venido con mis hijos, habíamos parado ahí. El impacto fue, tengo las fotos todavía de la primera recorrida de Madrid con 2 edificios altos, 3 edificios. Uno ves las fotos de la Costanera en ese momento y lo que es hoy, un gran cambio. Pero para nosotros era todo nuevo. Imagínate que no había chances o sea, en ningún momento ninguno de los dos sintió esa cosa tipo, la familia, o extrañar. Nos hablábamos una vez por semana, la telefónica, uno se acuerda. Primero, los teléfonos que estaban en la Brown, medio improvisados. Después se abrió la telefónica donde ahora está la farmacia patagónica. Nada, pero para nosotros era toda una aventura, imagínate, ¿no? ¿Y el impacto educativo? Porque venías de estudiar en Buenos Aires a encontrarte con justamente esto, de estar estudiando en un hotel. Claro. Para mí fue buenísimo, increíblemente, pese a lo que uno crea. Primero que nada porque en la UBA, bueno, con esa dureza, uno llegó acá, y para mí las matemáticas eran un cuco, no la parte de... Yo ya trabajaba en informática. Entonces, para mí, toda la parte de las materias de computación no eran complicadas. Pero la matemática siempre me costó. Llegar acá, tener la ELSA, frute, ¿viste? O sea, era, bueno, se puede aprender matemática. Y el impacto fue positivo porque además los profes se convirtieron también en mis amigos.
entre ellos Ricardo Bustelo, que yo aprendí mucho con él, ¿entendés? O sea, fue mucho aprendizaje también. Yo no noté, imagínate que todos los profes eran de afuera, la mitad de los profes eran de Alvar, los otros profes habían venido muchos de afuera. Al contrario, te diría que no, yo no noté impacto académico, ni mucho menos. De vuelta, lo que yo repito cada vez que hacemos el Venite a la Uni, aprovechar que éramos pocos, que tenías el acceso a los docentes, que te podías sentar a tomar mate con los docentes. Había muchos nerds en ese momento, o sea, la carrera... entonces también con los compañeros era un mundo de la informática que recién nacía, entonces era mucho hablar, viste, en los pasillos, en donde fuera, de la profesión. A mí era un fanático de la informática, entonces encontrar pares con los que pudieras hablar estaba buenísimo. Siempre me acuerdo con Zampini y con Ginés Gázquez, que cuando yo llegué eran los que estaban cursando en ese momento la carrera, dos fanáticos también, viste, dos nerds, bueno, buenísimo, para mí era muy bueno. ¿Y qué profe te recordás en esa época que te haya marcado? Nombraste unos cuantos, pero... No, Ernesto Mayorga, Ricardo Bustelo. Yo cuando hice mi tesis fueron las personas que agradecí. Obviamente a Ricardo Barrera, una cabeza impresionante. A mí todo lo que vi con él me voló la cabeza. Cosas muy interesantes. En ese momento pasaban muchas cosas, venían muchas charlas, ¿viste? Mucho vínculo con Alvar, entonces también en ese momento Alvar tenía cosas de punta tecnológicamente en la cuestión informática. No, para mí fue todo sumar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y avanzaste con el tiempo y decidiste continuar como docente. Claro, perdona, en realidad primero con Mayorga, por esto que te digo, y con Bustelo, pero fundamentalmente con Mayorga, nos pusimos a laburar afuera, o sea, fundamos nuestra propia empresa, entonces, bueno, tuve a mis hijos, por eso te digo, es una etapa donde uno se come el mundo, nada, 25 años, ya había nacido Matías, digo, uno se lo pone a pensar y, digo, uno hizo grandes amigos ahí y muchos referentes. La oportunidad de poder trabajar en Alvar, que me dio Gustavo Cascaraville, nada, fue todo crecimiento, imagínate, y recuerdo básicamente a esos profesores, obviamente al equipo, no hablo de Ricardo Barrera, vos decís, bueno, Galeli, el mismo Guillermo Ciudinski, nada, con unos más afinidad, con otros menos, pero yo no recuerdo a ninguno que uno diga, no, qué sé yo, este profe no me gustó. No, en general no tengo esa visión, insisto en esto, porque en esa época como uno va para adelante, empujás. También tiene que ver con la actitud, ¿no? O sea, nada, no te victimizás, empujás, materias más duras, materias menos duras, pero ahí vas para adelante. Lo que sí en el año 90, o sea, cuando ya nos mudamos acá, en el año 94 yo abandono, ya estaba casi por recibirme de analista programador y dejé porque tenía la empresa, laburaba en Alvar, tenía los pibes y sentí que aparte en ese momento la carrera no me sumaba más, eran pocas materias que me quedaban para recibirme de analista programador. Y bueno, después le dediqué como 15 años a mi empresa de software. Y después volví, en el año 2005 volví, que estuvo buenísima esa segunda etapa como estudiante también, porque hice nuevos amigos, nuevos compañeros, con mucho más chicos que yo, pero son con los que también, y ahora también son docentes y se recibieron. El tránsito por la universidad es buenísimo en ese sentido. Sí, eso también lo que tiene la particularidad de la universidad es que no hay un límite de edad, uno lo puede transitar cuando sea. Por supuesto. Y romper todo tipo de... Por supuesto, y si tenés ganas, ni hablar. Pero es interesante porque esto que te digo, hice amigos en esa etapa, socios, laburé con gente y vine a la segunda etapa 15 años después, hice nuevos amigos y también laburé con esa gente, hicimos proyectos. Soy muy a mí me gusta mucho embarcarme en proyectos con mucha gente. Esto ahora que está de moda con el Eternauta, uno no se salva solo, es patente y acá en la universidad lo llevamos adelante siempre. Nunca fue solitario el tránsito, ¿no? Siempre fue en grupo.
un grupo. Sí, eso es lo que creo que tiene de particularidad las universidades chicas, o en este caso que Por supuesto. justamente la comunidad es mucho más, o sea, es chica pero al mismo tiempo es más amplia. Claro, y la oportunidad de eso, de hacer experiencias colectivas. Ida, vuelta, pro, contra, no importa, digo, siempre suma. No hay ninguna vuelta. ¿Y qué te llevó a ser docente? Bueno, en algún momento, como esto, no habla de la intensidad, por ahí es una característica personal, siempre muy intenso, también muy intenso con mi empresa, en algún momento tomé la decisión de que tenía que aflojar por ese lado y la salida fue por acá, por la uni. Volví a estudiar, me reencontré con viejos amigos como Carlos Bucle, como Gustavo Cajaraville. Justo Gustavo, cuando yo me reincorporé a la universidad, empezó a ser el delegado de la Facultad de Ingeniería. Carlos estaba como coordinador. Nunca fue profe mío, pero digo, yo ya tenía una gran amistad con Carlos Bucle. Eso me motorizó a que, de vuelta, 2005, la universidad volvía a estar en auge, se la volvía a reconocer. Esas cosas importan y mucho. No es solo una cuestión de plata, es también una cuestión de reconocimiento. Entonces, había reconocimiento. Me acuerdo que tanto Gustavo Cajaraville como Carlitos Bucle me dieron todas las rentas. Yo era estudiante todavía, pero formamos parte del centro de estudiantes. Hicimos un grupo que se llamaba G2P, que era el Grupo de Desarrollo Open Source Patagónico. Nos juntamos con los estudiantes y me dieron carta libre para hacer. Y dije, bueno, acá hay de vuelta otra. Está bueno que uno siempre se busque algo nuevo, ¿no? Acá hay algo. Y bueno, de eso me llevó primero que nada, bueno, primero como auxiliar, concursé, gané los concursos, primero jefe de trabajo práctico, después profe, pero lo que sí fue encontrarme con el área de extensión de la universidad, especialmente con la vinculación tecnológica, que era lo que a mí me interesaba. Entonces, formar esos grupos, conseguir proyectos de vinculación tecnológica, y me dieron carta libre y fueron, bueno, me convertí en el coordinador de extensión de la Facultad de Ingeniería antes de ser delegado zonal, y eso fue un motorizador para darme cuenta de que era un excelente lugar para desarrollarme profesionalmente, y no me equivoqué, digamos, ¿no? Y volviendo un poquito al tema de la docencia, ahora ya como docente de cátedra, ¿qué notas la diferencia entre los estudiantes de tu época, por decir una manera? Porque encima lo bueno es que tuviste dos etapas de estudiante. Sí, tal cual. Y dos etapas de docente también, porque en aquel momento también era docente. O sea, yo desde el 91 al 94 fui auxiliar alumno, digamos, ¿no? Pero también estaba en la docencia. ¿Cómo viste esas evoluciones de los chicos? Si notaste, obviamente, porque uno... La evolución la noto ahora conmigo. Yo desde el 2005 empecé a ser docente de vuelta en el 2007, después de que me recibí. Desde ese momento hasta acá lo que noto es que yo voy creciendo y los pibes siempre tienen la misma edad. Y eso es dramático, digamos, ¿no? O sea, yo doy una materia de tercero y los pibes siempre tienen 20 años y yo cada vez voy teniendo un año más. Si uno se va quedando en el tiempo, eso lo... Yo creo que son distintas etapas, distintas características, pero mira, justo también ahora coequiper, por ejemplo, una de las materias que doy con Rodrigo, laburar mucho, o sea, uno no nota diferencia, uno se tiene que adaptar a los tiempos que corren. Entonces uno no puede quejarse o decir, no, lo que pasa es que ahora... Jamás tuve esa característica de quejarme de, no, mirá cómo vienen los pibes. No. Convencido de que, y no le erramos. En general yo noto que los pibes tienen una capacidad, distintas capacidades, van cambiando las capacidades, pero cuando vos los exigís y los pones a laburar, los pibes responden. Obviamente no todo el mundo termina la carrera, no todo el mundo responde, pero en general yo noto que sí, que hay buena predisposición. Por supuesto, los tiempos van cambiando y uno no deja de ser un viejo y a tanto protestar por algunas cosas, pero en general no para adelante. Pero la ventaja que tiene encima la carrera es que, bueno, los avances tecnológicos ha hecho que justamente el auge de la informática haya crecido mucho más. Imagino que se ve también, repercute en la cantidad de matrículas que se están escribiendo año tras año. Eso sí se nota, realmente cuando arrancamos la materia éramos mucho menos y ya la materia está de tercer año, ya somos el doble de lo que cuando arranqué. Y eso es un montón. Y ves, ya cuando uno empieza a ver ahí a los primeros alumnos y demás, vas proyectando como diciendo,
tenga una muy buena base de crecimiento para el futuro de los chicos. Sí, totalmente. De hecho, no dejamos nunca de hacer proyectos con esos pibes. O sea, los pibes se van renovando, los proyectos siguen y siempre tuvimos el criterio de sumarlo. Y no, al contrario, siempre ha sido muy positivo. Siempre ha sido, o sea, y eso es lo que demuestra que corte a corte hay elementos, eso, vos ves esa cosa de futuro, decís, che, mira cómo va a ser. Bien, continuamos. Antes que nada, quiero agradecer a la gente de MiUni que nos han facilitado el mate del cual estamos compartiendo para hacer la charla más amena, más disfrutable. Porque está muy bien. Uno siempre dice, estas son charlas entre colegas y entre amigos, y está bueno siempre compartir no solamente la experiencia, sino unos ricos mates. Los mates están buenos y el merchandising de la Uni también. Pueden acceder a través de la página de la universidad, en la parte donde dice Mi Uni, le va a mandar directamente al enlace de WhatsApp y ahí se pueden contactar con los chicos que hacen muchas cosas tan lindas como esto, los mates, el termo y muchas cosas más. ¿Continuamos? Sí, claro. Demian, estudiante, docente, también encargado de la parte de extensión de la Facultad de Ingeniería y delegado. Delegado zonal. Tal cual. ¿Qué te llevó a ser delegado zonal, a tomar esa decisión? Bueno, primero que nada que es este derrotero que vos contás, digamos, que tiene que ver con los compromisos que uno asume. Docente, no alcanza, uno se mete, coordinador, fui consejero directivo también, entonces la parte política en el buen sentido, ¿no? Política en el sentido de la gestión, ¿no? De universitaria, a mí me parece que es fundamental, pero aparte es fundamental, Damián, por una cuestión de que las instituciones funcionan cuando las personas que forman parte de esa institución le ponemos el cuerpo. Todos, digo, ¿no? Cada uno en su rol, ¿no? Los docentes, pero también me refiero a ese compromiso institucional. Y bueno, la verdad que había primero, justamente cuando me reincorporo, me tocó pasar por la delegación de Daniel Del Amo, después por la de Ricardo Scoroli, después con la de Carlos Bucli, que para mí fueron como maestros en el sentido de decir, che, ¿cómo se le puede ir subiendo la vara a la gestión, ¿no? Primero lo que hizo Daniel, Ricardo dobla la apuesta, Charlie, una delegación espectacular, a uno lo motivan. Lo cobardan por un lado porque decís, che, yo no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias, pero también lo motivan a que es necesario continuar, porque las instituciones, insisto, se mueven, no porque uno sea justo el delegado, digamos, pero la verdad es que se mueven cuando uno le pone el cuerpo, entonces el resto le pone el cuerpo, también pasa, ¿no? Si vos no tenés una buena conducción, el resto no se siente acompañado. Esto que te decía, también de sentirse bien en el sentido de, che, cuando uno ve que las cosas se quieren que funcionen, el resto se suma en general, ¿no? Entonces está bueno eso, está bueno. Y bueno, en realidad me promovieron los delegados anteriores, como suceden estas cosas, che, nos parece que un lindo proceso, porque como un acto eleccionario implica hacer campaña, armar un plan. Entonces, bueno, el desafío también de armar una planificación para los 4 años de la delegación, presentarlo a los claustros. Todo eso estuvo buenísimo y la responsabilidad de la delegación yo la sentí súper positiva. De vuelta, ¿no? Uno trabaja con personas, va, viene, en algún momento mejor, en algún momento peor, siempre con la convicción de que la institución vaya para adelante. Entonces, y eso yo como saldo lo veo súper positivo. Después cada uno verá qué logros hizo, ¿no? Sin entrar en la fanfarronería, che, yo hice esto y otro no, digamos, pero porque en el fondo yo lo dije cuando charlé en el discurso de salida, digamos, que asumía el nuevo delegado, Gastón Morales. Es fácil hacer la delegación cuando tenés un montón de gente que te acompaña y te apoya. Porque cuando uno deja que esas cosas sucedan, en realidad los logros son de vuelta, no a lo colectivo. Vuelvo a lo del justo que está de moda el Eternauta, vuelvo a la cuestión colectiva. No es personalista la delegación zonal de la San Juan Bosco, es colectiva con todo, porque, bueno, sí, uno tiene la responsabilidad de tratar de ser el engranaje o el lubricante de que eso funcione o la cara armónica, visible. o la cara visible, o que funcione armónicamente. Pero en el fondo es lo que pone cada uno.
lo que pone cada uno. Cuando asumiste como delegado, me imagino que tenías un plan de trabajo, ¿sí? Hoy con el diario del lunes, mucho más fácil contarlo, obviamente. ¿Qué te quedó en el tintero, por decir una manera, o qué pensabas que podías generar y que lamentablemente o no se generaron o superaron tu perspectiva, por decir una manera, o lograste los objetivos? Mirá, recordando una cosa, que encima en tu época tuviste que afrontar la pandemia. Enterita. Enterita. Que nadie estaba planificado. No, tal cual. Eso fue un drama. Mirá, respecto de lo que me propuse como eje central, que fue el tema infraestructura, creo que se logró y con creces. De vuelta, no es un mérito propio, es un mérito colectivo. Pero le pusimos el foco ahí. Digamos, había mucha demanda de los estudiantes con respecto a generar un espacio. Bueno, se logró, se entiende. Pasaron los 4 años y en realidad se terminó de habilitar por ahí después de mi gestión, ¿no? Muchas cosas. Pero justamente esto no se resuelve ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Eso se resuelve en 5, en 6. Si vos me preguntás a mí, me hubiera gustado inclusive más, haber generado un espacio comedor mucho mejor que el que habíamos propuesto, pero eso también se negocia con los claustros, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. En algún momento intentamos darle, que no se logró, entre el nuevo espacio de comedor y el viejo espacio de comedor, o buffet, porque la verdad que llamarlo comedor, todavía le faltan algunas cuestiones ahí, y eso no se logró terminar de integrarlo, pero bueno, se amplió y mucho la capacidad. El desafío fue que cuando yo entré en la delegación, esto que vos decías de que se incrementó muchísimo la matrícula, no solo se incrementó muchísimo la matrícula en informática, se incrementó la matrícula en todas las carreras, al punto de que no entraban los estudiantes en las aulas. Entonces el primer desafío fue justamente cómo generar más espacio áulico porque no se podían dar las clases, inclusive en los 3 turnos que nosotros manejamos. Y eso fue para mí el principal desafío, que para mí sí en gran parte se logró, inclusive con cosas radicales como arrancar la delegación y tirar abajo una pared para que convertir un aula de 60 en un aula de 100, porque era lo que había que hacer. El aula 1, tal cual, el aula 3. El aula 1 y el aula 3 que se convirtió solo en el aula 1. ¿Eso te llevó controversia? Porque justamente fue como dividir 2 aulas, que es quitar al mismo tiempo como espacio de aula. Como, viste que todos tenés apoyadores y detractores siempre, en cualquier cosa que uno haga. Corría con la ventaja de, viste que uno siempre dice, los primeros 100 días de gobierno son los que te perdonan y te permiten todo. Esto fue en el 5.º día más o menos, porque yo asumí en noviembre y en febrero tomamos la decisión de tirar la pared, con lo cual no había mucha chance. Costó, sí, claro, porque bueno, ganó un espacio, por esto, por lo otro. Estuvo bueno porque aparte hicimos un proceso colectivo de vuelta para tirar esa pared, juntamos a todas las facultades, me acuerdo que hicimos 2 jornadas de ejercicios como de expectativas con eso, y estuvo buenísimo el resultado. Participaron casi todas las facultades, participaron casi todos los claustros, entonces fue medio cuando uno pone en tensión los detractores y los apoyadores, pero cuando uno los pone ahí a discutir entre sí, se generan cosas súper interesantes, y la verdad es que creo que fue positivo, o sea, en el fondo fue súper positivo, porque esos años presenciales, ese aula 1 tomó una dimensión importante. Después logramos, aparte, antes de la pandemia, lograr terminar lo que fue el aula 12, ¿no? Y las oficinas y el nuevo buffet, que en ese momento, fíjate que todavía seguían faltando aulas. Primero fue aula, antes de que efectivamente quedara el plan original, poder liberar esa zona de buffet, descomprimió un montón. Obviamente después vino la pandemia y cambió todo, pero en ese momento uno no lo sabía. Después, por suerte, el proyecto que arrancó con la delegación de Carlos Bucle, las 2 aulas, que se licitó 3 veces, que al final la última licitación, que es la que corrió, me tocó a mí, para la construcción le tocó a Gastón. Nada, eso es lo que me parece que hay que empezar a pensar en hacer gestión de esa manera, que te trascienda, que se compartan, nada, me parece que esas cosas son súper importantes. Cuando asumiste como delegado, porque uno siempre dice,
sea, estamos todos, pero cuando uno asume a veces se siente como que está solo. ¿Vos sentiste eso? ¿O sentiste siempre el acompañamiento, obviamente, de todos los delegados académicos? Porque obviamente hay cuestiones políticas, detrás de todas las cuestiones siempre hay decisiones políticas para poder trabajar o no trabajar. Justamente ese desafío que vos decías de tirar un aula, de poder unir el resto de los claustros. ¿Sentiste todo ese acompañamiento? Mira, primero que nada, algo que hay que aclarar. La delegación zonal, como no tenés gabinete, no tenés secretario, vos no nombrás a nadie, es solitario en ese sentido. Es solitario en ese sentido. Lo colectivo se construye. No, eso es así. Es así. Y está en la habilidad de cada uno de nosotros en esa construcción colectiva. No hay mucho. No, y de vuelta, no me quiero hacer el fanfarrón, porque también uno construye colectivamente porque las otras partes están dispuestas a construir colectivamente. Laburamos un montón con todos los delegados de las facultades, se laburó un montón con los no docentes, o sea, con cada uno, aparte era un frente completamente distinto. O sea, también pero sí el trabajo de delegado zonal es solitario en el sentido de que, insisto en esto, no tenés un gabinete propio, no es que vos dices, che, yo me voy a acompañar con este fulano y con este otro. No hay elección de las personas que te van a acompañar. ¿Te sorprendió cuando fuiste delegado que vos te imaginabas quizás una visión y cuando te tocó fue otra? No, por suerte está la advertencia de los delegados anteriores que te van poniendo en autos de más o menos cómo es la cuestión. Es mucho trabajo. Realmente ese trabajo solitario es mucho trabajo. Sí. Mucha responsabilidad. Y es mucha responsabilidad, digamos, fundamentalmente. Yo creo que todos los delegados han siempre estado a la altura de las circunstancias, eso que yo noto. Los critiquen o no los critiquen, ¿se entiende? O sean críticas favorables o críticas no tan favorables. Mi opinión personal es que todos los delegados han estado siempre a la altura de las circunstancias de la sede de Puerto Madryn. Una sede que también tiene su personalidad, ¿no? O sea, en el contexto de una universidad donde la centralidad no está en Madryn, sino que está en Comodoro. Pero bueno, a mí me tocó la suerte también porque eso también influye y mucho quién está de rector en ese momento, quiénes son los decanos, porque aparte uno se enfrenta con todo. O sea, vos sos delegado zonal y tenés que lidiar con los decanos, con el rector, con los secretarios administrativos, con todo eso tenés que hacer que eso funcione, digamos. Que encima al mismo tiempo todo cambia, porque ahora cambian los mandatos y cambian de vuelta las autoridades. Entonces es muy difícil, creo que eso es lo que le falta a la universidad, poder lograr una línea, una planificación más a largo plazo. Quizás en algunos aspectos yo siento que 4 años a veces para un delegado es mucho y al mismo tiempo es poco. Y aparte no se puede renovar inmediatamente, no solo eso, los rectores tampoco, porque yo insisto, no se puede continuar como una línea de trabajo, al menos que siempre se elijan prácticamente de la misma manera. O sea, y es una lástima esto que te decía, porque uno no tendría que trabajar solo para esos 4 años, porque ahí sí es un problema. Un poco lo que te contaba, de esto de las aulas, es un montón para la sede, pero aparte es un montón de beneficio para la sede haber tenido esa construcción. No, pero lo que voy es que el proceso para construirlo no se logra en 4 años. Son 3 delegaciones. Claro, son mucho trabajo de muchos años por una cuestión obviamente del cambio. Aparte en el momento también tenemos cambio de gobierno. Por ni hablar. Creo que una de las problemáticas que tiene la universidad, al margen de que también es autárquica y demás, en el sentido de que queda desfasado 2 años con respecto al nuevo gobierno. Pero eso está bien, no es ni bueno ni malo. No, por eso digo que a veces puede ser positivo y a veces puede ser negativo, por el tema de que uno viene trabajando y demás, cambia el gobierno en el mitad del proceso y quizás todo lo que estaba anterior hay que empezarlo de vuelta. Lo que sí uno me parece que, pero que no tiene que ver solo con lo de los 4 años, perdón, sino también con la cuestión de la continuidad de los temas que van más a largo plazo. Y lo pongo de ejemplo con las aulas. Imagínate si se hubiera licitado las aulas y Gastón, en vez de construirlas, hubiera dicho: a mí esto no me interesa, entonces lo vamos a cortar. Que lo haga otro. No hay un problema. Ahí sí creo que la universidad se debe madurar y bastante en ese aspecto. ¿A qué me refiero? Laburamos prácticamente, cuando me tocó a mí la delegación, los 4 años en el famoso PDI, en el proyecto de desarrollo institucional, se llegaron y se arribaron un montón de conclusiones. Y yo observo que lamentablemente después no se continuó esa línea. Esa línea se abandonó por completo. Y era importante institucionalmente.
Entonces también, porque tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Yo soy muy partidario de los cambios siempre para adelante. Lamentablemente, también políticamente se ha robado mucho esas palabras, pero digo, la verdad es que la sociedad necesita ir evolucionando. Entonces, sí, por ahí hay que entender que las puntas que permiten a la institución ir hacia adelante, no importa quién esté, hay que llevarlas hacia adelante. Claro, que sigan el mismo proceso. O sea. Y si no querés seguir esa para adelante, que haya otra que sea superadora de esa, entonces va a estar todo bien. Ahora, cuando la respuesta es no hay nada, bueno, es un problema. Pero, por suerte, la institución siempre tiene tiempo, ¿no? Eso lo charlábamos mucho con Carlos Bucle, el delegado anterior a mí. El tiempo juega a favor. No con el mandato de uno en la delegación, pero sí en la institución. Lo que uno no tiene que permitir, y en esto sí, ahí nos involucramos todos, es en que la institución decaiga, aunque sea en algunos periodos, se irá más rápido para adelante, en otros periodos se irá más lento para adelante, pero que siempre la institución vaya evolucione, digamos. Uno siempre dice que las personas vamos y venimos, pero lo que tiene que prevalecer es la estructura. Claro, creo que sí hay que preocuparse cuando uno vea que la institución se estanca. Claro. Ni siquiera te digo que va para atrás. Creo que ya es un problema que se estanque. ¿Se entiende lo que digo? Que si la institución se estanca, ya es un problema. No, la institución siempre tiene que ir para adelante. Con gobierno a favor y con gobierno en contra. ¿Se entiende lo que digo? ¿Con más presupuesto o con menos presupuesto? No importa, esos son los desafíos de cada mandatario, digamos, de la UNI. Rectores, delegados, decanos. Y vos tuviste un desafío muy importante que fue la pandemia. ¿Cómo fue esa etapa? Eso fue... A veces uno prefiere olvidárselo, digamos, ¿no? Pero fue traumático, sí, fue dramático, no para la institución solamente, fue para todos. Para todos. Pero me acuerdo que también con esto que uno dice, che, tenés que tomar decisiones y arranqué y tiramos una pared de un aula. También fue la decisión de, y ahí mi admiración al equipo no docente que decidió acompañarme. Primero que hicimos todo un protocolo para cuidarnos, pero de volver a la institución. Yo en un momento dije, un mes estuvimos sin pisar la sede, me acuerdo. Yo dije, pero un mes y medio se empieza a deteriorar todo. Uno tiene que venir a sostener los edificios, ¿no? Y de hecho, el rol mío, el delegado zonal básicamente es un intendente del edificio, básicamente, tiene que hacer que todo funcione. Y se charló con la gente de mantenimiento, todo bueno, hicimos turnos, cada tanto había que salir rajando porque no, un caso, y yo estuve en contacto, bueno, el desafío enorme que, de vuelta, con toda esta experiencia de extensión, la sede de Puerto Madryn fue la que generó la aplicación, que nos cuidó la universidad, lo hicimos desde acá, convocar a estudiantes. De vuelta, me preguntabas hace un rato, y los estudiantes, la verdad, agarramos los estudiantes que querían sumarse, conseguimos una beca para que, aparte, yo siempre estoy convencido que la gente que trabaja tiene que tener una remuneración, alta, baja, no importa, pero tiene que ser reconocido en lo que hace. El rector en ese momento, Carlos de Marciani, no dudó, sí, armaron un equipo. Bueno, imagínate el tremendo trabajo con la sala de reuniones virtuales, con el Jitsi famoso, que no andaba, que se caía, qué cosa. Bueno, fue todo un desafío en el medio para que justamente pudiéramos circular en la universidad seguros. Desarrollamos la aplicación como el Cuidar, que estaba de Nacional. Hicimos un Cuidar UNPCJB. En paralelo, Carlos Bucle, o sea, la Facultad de Ingeniería, acá todas las facultades aportaron, pero teníamos las herramientas, como teníamos las herramientas de la virtualización, digamos, si uno lo quería ver así, colaboramos y mucho en casi todas las cosas que pasaron en la ciudad también. Aplicaciones para cuando la gente llegaba a la ciudad, todo eso se hizo desde la universidad en pandemia. Eso también hay que reconocerlo para mí porque es súper importante. Te decía, Carlos Bucle y un equipo de estudiantes de acá terminó desarrollando el sistema para el hospital zonal, para todo el tema de los contagios y de los seguimientos de los contagios. Eso se hizo desde acá. Y después se intentó llevar al resto de la provincia, se llevó a Comodoro. Hubo mucha gente, o sea, también nos pusimos a la altura de las circunstancias. Había un desafío,
esto de vuelta, ¿no? Es autorreferencial o más autorreferencial. Uno ahora que está, insisto en esto de moda con lo del Eternauta, somos personas normales en situaciones excepcionales. Bueno, si vos me preguntás a mí, ¿y cómo fue? Y la verdad que si yo me pongo a pensar lo que hizo la serie de Puerto Madryn desde el punto de vista de la respuesta a eso, para mí fue espectacular. Fue un vínculo con todo el drama que claro, significaba, con todo el drama que significaba. Se vinculó más con la comunidad. Por supuesto. Que es justamente lo que tiene la universidad, es vincularse continuamente y sobre todo es brindarle beneficios, porque en definitiva la universidad es para brindar beneficios a la comunidad. Pero también como las personas que estamos en esta institución, con nuestras virtudes y nuestras miserias, porque las tenemos todos, lográbamos saltar esa valla, porque en el fondo había miedo para venir. Che, viste, insisto, parece algo que no, todo el mundo... No es cierto que todos somos héroes, sino al contrario, eso se construye en la adversidad y se construye en ese dilema. Y la pandemia fue eso. ¿Un balance de tu gestión? Bueno, súper positivo, un poco lo que dije, digamos, cuando me retiré, digamos, el agradecimiento a todos los que colaboraron en la gestión. Insisto en esto. Si bien un poco lo que comentábamos, la gestión es bastante solitaria, se construye con todos los que te rodean, no hay ninguna vuelta de eso. Y para mí ha sido súper positivo, súper positivo. Hace un rato también comentábamos fuera de cámara el hecho de si uno volvería o no volvería. Sí, definitivamente volvería y sumaría a otros. O decano o rector, si uno pudiera, digamos, ¿no? Uno no deja de reconocer que estás en la sede de Puerto Madryn, con lo que implica, para poder hacer ese tipo de cuestiones, pero me parece que siempre hay cosas para dar y para sumar. Y en ese sentido hay que tratar de ser coherente y no bajarle los brazos, digamos, ¿no? Entonces, avanzar en ese sentido. La gestión súper positiva, pero un poco lo que vuelvo a reiterar, por el entorno que hubo y por lo que se pudo lograr. Así que nada, me parece que eso es súper positivo. ¿Y cuál sería tu visión para el futuro de la universidad? ¿Qué es lo que deseas de la UNI? Lo que deseo de la UNI, primero que nada, que la institución no se estanque. Puede ir más rápido o menos rápido, pero que siempre tiene que evolucionar. Que no pierda nunca de vista que forma parte de un entramado de instituciones comunitarias y que su rol es clave. Me parece que la inserción de la San Juan Bosco, en particular en la comunidad de Puerto Madryn, pero en la provincia de Chubut, originalmente cuando teníamos hasta la sede de Ushuaia, que era de toda la Patagonia, y eso es una lástima, porque eso es un retroceso, ¿ves? Un ejemplo de decir, che, eso no habría que haberlo hecho. Al contrario, habría que haber hecho más sedes. Exactamente. Tal cual. De hecho, lo que terminó pasando es que se creó la UNPA y después se creó encima la del Tierra del Fuego. Cuando podría haber sido una linda institución de la Patagonia, no importa, digamos, me parece que todas suman, pero sí creo que la responsabilidad y como mensaje, nunca permitir que las instituciones se estanquen. Insisto en esto, más rápido, más lento, pero siempre tienen que evolucionar y entender el rol que ocupan nuestras instituciones en nuestras comunidades y cómo las hacen crecer, ¿no? Eso es fundamental. Para cerrar, aprovecho y te agradezco el tiempo, la charla, siempre en formato y mucho más entretenida. ¿Qué mensaje dejarías a la comunidad? Estamos en un año lectivo para los que se viene. Para el delegada zonal, ¿cuál es tu mirada para el horizonte que se aproxima? La mirada de vuelta es la responsabilidad de hacer que la institución evolucione. Cada uno tendrá su propia visión de por dónde tiene que ir, pero que sí poner todo lo que haya que poner para que esa visión que tiene cada uno, el que venga, rector, rectora, delegada, delegado o los distintos cargos que nos tocan ocupar, eso suceda, que respeten esas convicciones y que le metan para adelante, que seguro la institución le va a agradecer a largo plazo todo lo que se haga. Que no se estanque y que se integre y que insisto, se profundice y se mejore
todavía más la relación que la San Juan Bosco tiene con su comunidad. Cuando digo es con lo que nos toca, al delegado de Puerto Madryn, con la comunidad de Puerto Madryn y con su entorno, al rector con toda la provincia del Chubut. Eso es fundamental porque aparte nosotros formamos a integrantes de nuestra comunidad y aportamos a la formación de integrantes de nuestra comunidad, que después van a volver a retroalimentar lo que sucede en la comunidad. O sea, vuelvo a reiterar, cada uno en su institución intermedia, pero todos aportamos al crecimiento del entorno donde vivimos. ¿Querés dejar un mensaje de cierre para la comunidad universitaria por estos 40 años que ha transitado la sede de Puerto Madryn? A la comunidad universitaria y a todos los estudiantes que todos los años se suman, un poco esto, que el sistema universitario argentino es único, que hay cogobierno, que los estudiantes son parte y deberían tener la responsabilidad de tomar el control y la conducción. Que comprometerlos a que, si bien no es en los tiempos que corren son más individuales, estamos hablando mucho de lo colectivo y de esta visión colectiva, recuperemos esa visión de que en la comunidad siempre hay mucho para aportar, y si a mí me toca el rol hoy de estudiar en este sistema universitario, que es gratuito, que es de calidad, que me va a permitir a mí crecer, no solo individualmente, sino también en mi comunidad, le metan para adelante, reafirmen sus convicciones, que se hagan grupos de amigos que también vayan en ese sentido, y después solo cada uno tendrá en su acto de conciencia devolver o no todo eso que recibió, pero está claro que esto funciona y mucha gente puede venir a estudiar porque tenemos este sistema, porque hay que defenderlo y porque le da oportunidad a un montón de gente que no la tendría de otra manera. Entonces me parece a mí que el mensaje es ese, que respeten sus convicciones y que piensen que el entorno es fundamental para los logros individuales. O sea, los logros individuales no son solo méritos, o sea, por supuesto que una gran parte es el mérito de cada uno de nosotros, pero se logran gracias al entorno, a lo que sucede alrededor, a las oportunidades que pasan, que se brindan, a aprovechar esas oportunidades. Entonces, tener una mirada un poco más amplia, al que te dio una mano hoy, no al mismo, no devolverla al mismo, pero sino al prójimo. A otro, al que te toque, aparte, al que te toque. O sea, eso me parece que sí es parte de lo que se aprende acá en una institución como la San Juan Bosco, pensar que no es que es un toma y daca y de vuelta con la misma persona, que es que hoy yo recibí esto y en algún momento a mí de la vida me va a tocar, bueno, seamos reflexivos con eso. Seamos reflexivos. En algún momento me va a tocar darle una mano a otro y estar ahí presente. A veces no es darle una mano ni económica, sino a veces estar presente para que las cosas sucedan, insisto en esto, hacia adelante. Crecimiento de la comunidad, en particular Puerto Madryn, pero también de la provincia, de nuestra hermosa Patagonia, así que sí, en ese sentido, ese sería el mensaje. Bueno, de mi parte, agradecerte el tiempo, la charla. Bienvenido a este nuevo espacio que hemos generado. Espero que lo hayas disfrutado como disfrutamos nosotros escucharte, toda la vivencia que has compartido con todos nosotros. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Damián. Espectacular todo. Espero que te hayas sentido como en casa, por decirlo de una manera. Nunca me he sentido de otra manera. Así que bueno, esto fue todo, un programa más de Unimadryn. Nos veremos en la próxima para seguir contando esto, lo que son las historias lindas, la vivencia misma, que es mostrar justamente la otra cara de la universidad, hacerla más extensiva y compartir las historias, porque esto es parte de la universidad. Cuando uno habla de los 40 años de la universidad, justamente habla de esto, de las historias de las personas y a través de los ojos de ellos. Así que de mi parte, gracias a todos, gracias Demian. Estaremos nuevamente en el próximo programa con más invitados. Gracias a ustedes y que tengan excelente jornada y seguramente más crecimiento para adelante.